Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación, les voy a dar una breve introducción sobre la tetralogía de Fallot. Esta es la más frecuente de las cardiopatías complejas, entendiendo por tales aquellas que asocian más de una lesión. Fue descrita detalladamente por Fallot en 1888, aunque se conocía desde al menos 22 años antes de ser descrita. Se trata de una cardiopatía conotruncal, es decir, perteneciente al grupo que se caracteriza por presentar defectos en los tractos de salida y que engloba a otras como el tronco arterial común, la atresia pulmonar con comunicación interventricular y la doble salida del ventrículo derecho. Estas tres patologías comparten rasgos comunes con la tetralogía de Fallot. En la imagen se puede observar las 4 características para que se denomine tetralogía de Fallot. En cuanto a su incidencia, aproximadamente el 3.5% de los niños que nacen con cardiopatía congénita tienen tetralogía de Fallot, lo que corresponde a un caso por cada 3.600 nacidos vivos, o una tasa de 0.28 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, el porcentaje sobre el total de cardiopatías congénitas aumenta después del año y alcanza el 10% por la pérdida de enfermos con patologías más graves. Como ocurre con la mayoría de las cardiopatías congénitas, la etiología precisa de la malformación se desconoce. La mayoría de los casos son esporádicos. Diagnóstico. La presentación clínica depende fundamentalmente del grado de obstrucción pulmonar. La cianosis puede estar atenuada por la presencia de un conducto arterioso permeable. Cuando la obstrucción es severa y se ha cerrado el conducto, las manifestaciones de hipoxia y acidosis importantes se presentan desde las primeras horas o días de vida. Afortunadamente, la mayoría de los niños con TOF o triada de Fallot se encuentra con mínima cianosis o sin cianosis al nacimiento, pero puede ocultarse en soplo expulsivo pulmonar. Con el paso de días o algunas semanas, la estenosis infundibular se acentúa y la cianosis aparece y eventualmente desencadena una crisis de hipoxia. El diagnóstico definitivo se hace mediante el ecocardiograma transtorácico. Antes de analizarlo, mencionaremos que los estudios clásicos a saber o las pistas en la radiología de tórax son el flujo pulmonar disminuido, también la pulmonar excavada, el ápex levantado o particularmente el arco aórtico derecho. Esto se observa en los casos típicos y es prudente recordar que la tele del tórax puede ser normal en los casos poco severos y en el electrocardiograma se reconoce ritmo sinusal y desviación del eje del QRS a la derecha con hipertrofia ventricular derecha. Clásicamente se observan cambios bruscos de B1 a B2, pero no siempre. El ecocardiograma es el gold estándar y debe realizarse de forma urgente, aun si no se cuenta con la placa de tórax o el electrocardiograma. Se recomienda seguir el abordaje subcostal con el análisis segmentario en todos los casos. Una vez establecido el situs, solitus y las conexiones concordantes, la visualización de la anatomía intracardíaca permite observar la obstrucción del tracto de salida por la desviación céfalo anterior izquierda del septum infundibular, además de la comunicación interventricular. Aquí podemos observar un electrocardiograma bidimensional de un paciente con tetralogía de Fallot característica. Aquí vemos un abordaje subcostal con una discreta oblicuidad derecha. Se observan las cavidades derechas, el ventrículo derecho hipertrófico y en su interior muestra la desviación céfalo anterior del septum infundibular que obstruye el tacto de salida ventricular derecho. Aquí como lo dice la flecha. El infundíbulo y el anillo valvular pulmonar son moderadamente hipoplásicos. Sin embargo, el tronco y la rama derecha de la arteria pulmonar son de calibre aceptable. La comunicación interventricular es subaórtica,
limitada superiormente por la sigmoide aórtica. Es importante observar el origen de las coronarias en eje corto y la medición del calibre de las arterias pulmonares. Es necesaria si se llega a pensar de una paliación con fístula, aunque como veremos más adelante en nuestro siguiente video, observaremos también la corrección total. Mediante el abordaje subesternal se determina la elección del arco aórtico y es posible con múltiples cortes poder observar colaterales grandes si es que están presentes. Aquí tenemos también otra manera de diagnóstico como es la resonancia magnética y el cateterismo cardíaco, que actualmente se usan poco en los casos típicos y el enfermo puede operarse sin ellos. Cuando se sospecha daños colaterales, la estenosis periférica de ramas, anomalías coronarias o existen algunas dudas razonables, se emplea la resonancia magnética o el cateterismo cardíaco dependiendo de los recursos con los que se cuente. Aquí podemos observar en esta imagen una angiocardiografía selectiva en el ventrículo derecho en proyección. Podemos ver el anillo valvular, el tronco y las ramas de la arteria pulmonar que son de buen calibre y existe opacificación simultánea de la aorta moderada dilatada que describe un arco aórtico derecho. Esta de aquí es una angiografía hecha en un paciente también que padece esta tetralogía de Fallot, pero que posee una anatomía favorable. Sin intervención quirúrgica, la sobrevivencia es pobre y está inversamente relacionada al grado de obstrucción pulmonar. Aproximadamente el 50% de los enfermos que nacen con tetralogía de Fallot mueren en los primeros años de vida y difícilmente alguno sobrevive más allá de los 30 años. En contraste, y en la actualidad, puede esperarse que el 90% de los niños operados de corrección total sobreviven hasta la quinta década de su vida. Cirugía paliativa inicial versus la correctiva desde el principio. Desde la primera intervención correctiva, con circulación extracorpórea cruzada con un donador, habitualmente los padres, realizadas por Lillier y sus colegas en 1954, la tendencia ha evolucionado a la realización total a edades más tempranas y al abordar la fístula de Blalock-Townsend original o modificarla con paliación. En diversos hospitales, en particular en países en desarrollo, se mantiene la estrategia de hacer una fístula en el primer año de vida, o emplear la cardiología intervencionista con balón o stent como paliación y en segundo tiempo la corrección total. Es interesante que en el estudio de Van Anders y colaboradores concluyen que la mejor sobrevivencia y los mejores resultados fisiológicos se obtienen cuando la corrección total se hace dentro del rango de 3 a los 11 meses de vida, ni antes ni después. Desde luego, hay criterios de la corrección total en edades tempranas. Sus argumentos son los siguientes: los efectos adversos de la circulación extracorpórea sobre el cerebro del bebé y la frecuencia prolongada recuperación postoperatoria de los enfermos. Debido al seguimiento a mediano y largo plazo, tenemos que, aunque la mortalidad operatoria de la corrección total inicial de la tetralogía de Fallot ha disminuido de manera constante en estas 4 hasta lograr serios al menos de un 3%. La sobrevivencia a lo largo del plazo permite que la mayoría viva hasta la quinta década. No se ha podido reducir las metas a largo plazo. Primero, los riesgos de muerte tardía, si bien bajó o se mantienen en 0.5 a 0.7 por año, y el riesgo de reoperación a largo plazo se ha mantenido prácticamente sin cambios. El 50% de los enfermos han sido reoperados durante los 30 años. Las principales causas de reoperación son la insuficiencia pulmonar, la estenosis y la comunicación interventricular residuales. Es interesante y en general que el riesgo de reintervención disminuye en un tiempo.
de 2% por año en los 10 años y se redujo en un 1.6% por año a los 40 años. Sin embargo, el riesgo de muerte se incrementa ligeramente debido a las arritmias de la muerte súbita. Caso clínico. Presentación del caso. Paciente de sexo femenino de 1 año y 4 meses de edad, con antecedentes de síndrome de Down y lento desarrollo psicomotor, producto de tercera gestación, es admitida en una unidad hospitalaria con cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por presentar tos productiva, secreción muconasal en escasa cantidad, asa térmica no cuantificada, medicada con amoxicilina, ambroxol y paracetamol. 24 horas previas a su ingreso, presentó además signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje subcostal y cianosis peribucal y de lechos unguiales. Datos de filiación. Paciente de 1 año y 4 meses de edad, lugar de nacimiento Guayaquil, Guayas, Ecuador, género femenino, raza mestiza y residente de Guayaquil, Ecuador. Antecedentes prenatales, producto de tercera gestación. Antecedentes natales, parto eutóxico hospitalario con llanto vigoroso al nacer. Antecedentes postnatales, alimentación complementaria desde los 6 meses de edad, con inmunizaciones completas. Antecedentes patológicos, no refiere. Hábitos, entre los alimenticios tenemos 5 veces al día, 4 veces al día de micción y 3 veces al día de deposición. Alergias, no refiere. Motivo de consulta. Tos productiva, secreción mucosa nasal en escasa cantidad y alzas térmicas no cuantificadas. Evolución de la enfermedad actual. Paciente ingresa a unidad hospitalaria con cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por presentar tos productiva, secreción mucosa nasal en escasa cantidad, alzas térmicas no cuantificadas, medicada con amoxicilina, ambroxol y paracetamol. 24 horas previas a su ingreso presentó además signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje subcostal, y cianosis peribucal y de lechos unguiales. Exploración física. A la exploración general tenemos mal estado general, irritable al manejo, dificultad respiratoria marcada, retraso del desarrollo psicomotor y estigmas de síndrome de Down. Exploración general. Piel suave rosada, cráneo con una cabeza normocefálica, ojos con pupilas isocóricas, en la nariz se evidencia aleteo nasal, un tórax con tiraje subcostal y sigmoideo. A nivel cardíaco tenemos un soplo holosistólico 3, 4 y 6, más audible en borde esternal izquierdo. Pulmonares. Presencia de roncos y estertores subcrepitantes bilaterales con disminución global del murmullo vesicular. Extremidades. Simétricas, con tono y fuerza disminuidos para la edad, sin presentar edemas. Datos antropométricos. 12 kilogramos de peso y una talla de 0,82 metros. Signos vitales. Frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 46 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno al 92% y una temperatura de 38 grados centígrados. Diagnóstico de ingreso. Bronconeumonía bilateral, síndrome de Down y cardiopatía congénita a descartar. Exámenes complementarios. La biometría hemática podemos encontrar con un hematocrito de 42%, hemoglobina a 13.5 gramos por decilitro, leucocitos de 13.000 leucocitos por milímetro cúbico a predominio de segmentados al 73%, recuento plaquetario normal y un PCR de 24 miligramos por decilitro. Exámenes de imagen. La primera es la radiografía de tórax, en donde es apreciable un infiltrado bilateral difuso, aumento de la trama broncovascular pulmonar y cardiomegalia. En la ecocardiografía se puede ver una comunicación interventricular. Diagnóstico definitivo: tetralogía de Fallot con repercusión hemodinámica. Tratamiento e indicaciones de ingreso: administración de hierro, transfusiones sanguíneas, se lo colocó con una flexión de las piernas sobre el abdomen,
oxígeno a requerimiento, fenilefrina, se usó la dosis de 0.2 por miligramo sobre kilogramo, dándonos un total de 0,24 miligramos intravenoso, ketamina de 2 a 3 miligramos por kilogramo, que en total nos dio 36 miligramos intravenoso. La tetralogía de Fallot presenta la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Incluye 4 lesiones estructurales: comunicación intraventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia ventricular. En los últimos tiempos se llegó al acuerdo que los elementos fundamentales para el diagnóstico son la comunicación intraventricular y estenosis pulmonar. La prevalencia de las cardiopatías congénitas en la población general es de 0,8%. La tetralogía de Fallot presenta el 5 al 8% de todas las cardiopatías congénitas. Afecta aproximadamente a 1 de cada 8.500 nacidos vivos, con un ligero predominio de los varones sobre las mujeres. Los estigmas anatómicos característicos, como señalamos anteriormente, son la estenosis pulmonar. Lo más frecuente es que está afectado más de un nivel anatómico, subvalvular y el valvular. Comunicación interventricular es específicamente subaórtica. El cabalgamiento aórtico. El cabalgamiento se produce porque el septo interventricular está desviado hacia adelante y hacia la derecha. Hipertrofia ventricular derecha, secundaria a la estenosis pulmonar. Estos componentes juegan un rol importante en la hemodinamia del paciente, lo que marca en mayor medida la severidad del cuadro de Fallot. No es la del árbol pulmonar, sino el tamaño del anillo y de la válvula pulmonar. La comunicación interventricular es casi siempre grande y no restrictiva, lo cual permite que se igualen las presiones en ambos ventrículos si coexiste con una obstrucción del flujo pulmonar importante, provocando un cortocircuito de la sangre venosa hacia la aorta, llenando el incremento de la cianosis. La aparición de los síntomas depende de la estenosis pulmonar y de la comunicación interventricular. Si la estenosis no es severa, la sangre del ventrículo izquierdo pasa del ventrículo derecho a través de la comunicación interventricular y de aquí a los pulmones a través del árbol pulmonar. La cantidad de sangre o carga hemodinámica puede ser abundante, lo cual nos daría signos clínicos de insuficiencia cardíaca, mencionados así al Fallot rosado o precianótico. Si la estenosis pulmonar es severa, parte de la sangre no saturada del ventrículo derecho derivada hacia el ventrículo izquierdo y a la aorta a través de la comunicación interventricular. Este hecho significativo provocará una cianosis mayor en estos casos, mencionando así el Fallot cianótico. Alrededor un tercio del total de pacientes con la tetralogía de Fallot presentan una crisis hipoxémica y anoxémica. Un tercio presenta cianosis leve o asintomática, el resto muy poca cianosis o acianosis que debe intensificarse de modo gradual al aumentar el grado de estenosis pulmonar. Al examen físico del paciente se encuentran cianosis leve en los labios y lechos unguiales, hipocratismo digital, pulsos y la presión arterial normal. Es posible palpar el impulso ventricular derecho a lo largo del borde esternal izquierdo. Encontramos un soplo sistólico eyectivo largo, intenso, áspero, localizado en la base paraesternal izquierda, irradiado al cuello o axila. Otros autores mencionan soplo en barra. Los estudios complementarios de rutina a seguir según el protocolo cardiológico vendrían a ser el telocardiograma, el tracto de salida ventricular derecho y el segundo, el tronco de las arterias pulmonares, son hipoplásicas, dando como resultado una concavidad en el borde izquierdo de la silueta cardíaca, apreciándose una imagen en zapato sueco. El electrocardiograma nos muestra una desviación hacia la derecha del eje eléctrico. El QRS se caracteriza por voltajes altos en los precordiales derecha con patrón Rs en B1 y paso brusco de Rs en B2, hipertrofia ventricular derecha de tipo de adaptación. El ecocardiograma Doppler a color es el método diagnóstico de elección, permitiendo evaluar la comunicación intraventricular y su localización subaórtica, grado de cabalgamiento aórtico y el diagnóstico diferencial con otros tipos anatómicos, grado y localización de la misma estenosis pulmonar,
tamaño del anillo, del tronco y de las arterias pulmonares, anomalías asociadas y además evaluación de las complicaciones en los Fallot operados. El cateterismo actualmente es excepcional y se limita a casos concretos en los que el estudio ecocardiográfico no brinda datos significativos. Además, es importante como estudio hemodinámico como para confirmar la hipertrofia sistólica del ventrículo derecho mediante medición de flujo. La resonancia magnética constituye un método obligatorio en el seguimiento postoperatorio de Fallot a lo largo plazo, permitiendo valorar la función ventricular derecha, las regiones aneurismáticas y las lesiones residuales y estructurales anatómicas poco sensibles por ecocardiografía. Se mencionan en la literatura médica medidas paliativas como la administración de hierro, transfusiones sanguíneas, la flexión de piernas sobre el abdomen en casos de crisis de hipoxemia, comprimir la aorta abdominal y mejorarían la crisis, oxígeno a requerimiento, morfina subcutánea e intramuscular, drogas como fenilefrina o ketamina de 2 a 3 miligramos kilodosis. Ellas aumentan la resistencia vascular sistémica y por ende disminuirán el cortocircuito de derecha a izquierda. La terapia quirúrgica es la condición ideal para tratar estos casos, llegando a reparar la obstrucción y cierre de la comunicación interventricular. La mortalidad quirúrgica es baja y aproximadamente es del 5%. Esto indica antes de los 6 meses de edad, dando como resultado una excelente condición funcional y hemodinámica. El pronóstico de morbilidad hospitalaria actualmente es menos de 2%. El pronóstico a largo plazo del Fallot típico es favorable, teniendo una tasa de supervivencia global elevada.